Noticia de último minuto, pueblo de Venezuela. Lo que está ocurriendo en estas últimas horas ha vuelto a colocar al país en el centro de la atención internacional. Nuevos acontecimientos, declaraciones y movimientos políticos están alimentando un intenso debate sobre el futuro de la nación, mientras millones de venezolanos permanecen atentos a cada información que surge minuto a minuto. Prepárense, porque en esta edición vamos a analizar una serie de hechos y declaraciones que están generando un enorme impacto dentro y fuera de Venezuela. Hay nuevos pronunciamientos, reacciones y señales que muchos consideran determinantes para entender el momento político que atraviesa el país. Lo que parecía un escenario lejano para algunos, hoy vuelve a convertirse en tema de conversación entre analistas, dirigentes políticos y ciudadanos. En las últimas horas también han cobrado fuerza distintas versiones sobre los próximos pasos que podrían darse en el escenario político venezolano. Las expectativas continúan creciendo mientras diversos sectores mantienen la atención sobre las decisiones que puedan adoptarse en los próximos días. Cada declaración es analizada al detalle, cada movimiento genera nuevas interpretaciones y cada noticia aumenta la incertidumbre sobre lo que podría ocurrir. Además, abordaremos los más recientes pronunciamientos relacionados con la oposición venezolana y las reacciones que se han producido tanto dentro como fuera del país. Analizaremos qué información ha sido confirmada, cuáles son las expectativas que se manejan actualmente y qué impacto podrían tener estos acontecimientos en el panorama político nacional. Lo cierto es que Venezuela atraviesa uno de esos momentos en los que cada hora parece traer un nuevo elemento de análisis. Las miradas están puestas sobre los principales actores políticos, mientras la comunidad internacional continúa observando con atención el desarrollo de los acontecimientos. La incertidumbre sigue presente, pero también continúan las expectativas de millones de venezolanos que esperan cambios para el futuro del país. En este video revisaremos cada detalle, separando los hechos confirmados de las especulaciones, analizando las declaraciones más importantes y explicando por qué estos acontecimientos están provocando tantas reacciones dentro y fuera de Venezuela. Nuestro objetivo es que al finalizar, este análisis tengas un panorama mucho más claro de todo, lo que está ocurriendo y de los posibles escenarios que podrían desarrollarse en las próximas semanas, así que quédate con nosotros hasta el final, porque iremos paso a paso desglosando toda la información disponible, las declaraciones más recientes y el contexto que rodea cada uno de estos acontecimientos, para que puedas sacar tus propias conclusiones. Y ahora quiero conocer tu opinión. ¿Crees que solo habrá democracia, paz y prosperidad en Venezuela cuando el régimen salga completamente del poder? ¿O consideras que existe otro camino para lograr esos objetivos? Déjanos tu respuesta en los comentarios y cuéntanos también desde qué país, estado o ciudad nos estás viendo. Queremos saber desde dónde nos acompañas en esta cobertura. Unas nuevas condiciones. Los énfasis acaban de ser puestos públicamente por el secretario de Estado Marco Rubio para las cosas que deben ocurrir en Venezuela en las próximas semanas y meses. Y esto es un tema muy importante porque se plantea en un momento en que está a punto de iniciarse la negociación y hay unos reconocimientos muy importantes que sin duda van a marcar el ritmo y la dinámica de esta negociación en medio, por cierto, de un contexto también influido por el tema del juicio a Maduro, del cual vamos a hablar un poco más adelante. Quería comenzar por destacar estas declaraciones que hizo el secretario Marco Rubio, que acaba de decir que para que Venezuela tenga una verdadera reconciliación, cada elemento de la sociedad venezolana tiene que estar representado en estas negociaciones que se están abriendo ahora. Y luego dijo algo muy particular sobre el tema de María Corina. Dice, obviamente María Corina representa un elemento importante porque tiene simpatizantes, personas que la apoyan, es decir, un reconocimiento de la popularidad de María Corina y de que ella representa quizá el factor más importante de la oposición, es decir, de una de las partes, si consideramos que la otra parte es el régimen, por supuesto. Sin embargo, volvió a aclarar el tema de que Estados Unidos no va a
imponer o a dictar los términos de estas negociaciones, sino a establecer una facilitación, aunque también dice que ciertamente brindaremos orientación y apoyo en la dirección que avanza, lo cual es una manera de decir estaremos detrás de lo que se esté planteando. Y por supuesto, ¿no? Hay que pensar siempre que Estados Unidos no va a abstenerse de intervenir en el caso de que sea necesario, porque el poder, repetimos, esto lo hemos dicho ya, de Dinora Figuera no solamente reside en el hecho de que ella presidió una organización reconocida por Estados Unidos, que es la Asamblea de 2015, sino que básicamente tiene el gran respaldo importante del gobierno de los Estados Unidos para llevar a cabo estas negociaciones. Una de las cosas que enfatizó Marco Rubio es la necesidad o mejor dicho, de la magnitud de los cambios que hay que hacer, sobre todo con un régimen que ha estado 25 años en el poder, bueno, más de 25 años. Pero estableció concretamente, digamos, 4 o 5 ideas fundamentales que son como especie de condiciones. Uno, que los partidos políticos obviamente tienen que ser reconocidos, tienen que reactivarse, pero tienen que pasar de ser movimientos de protesta callejera, que es lo que han sido hasta ahora, no porque lo han querido hacer, sino simplemente porque el régimen ha restringido las actividades de los partidos políticos en Venezuela. Entonces, según Marco Rubio, tiene que dejar de ser ya movimientos de protesta a pasar a ser fuerzas electorales, es decir, pensar de cara a un proceso electoral. Luego, la segunda condición es que tiene que haber una prensa libre y abierta completamente, porque estos partidos necesitan mecanismos a través de la prensa libre, a través de los medios, las redes sociales, por supuesto, para comunicar sus propuestas. Y esto es un elemento esencial, que siempre lo he repetido, por cierto, en otros discursos. Luego hablo sobre el tema del Consejo Nacional Electoral, que él lo pone en palabras muy, muy sencillas. Dice que realmente tenga la capacidad de contar con precisión los votos. Obviamente no se extendió en el tema del fraude, no hizo referencia a esta denuncia que presentó el propio presidente Donald Trump acerca de la utilización de la votación de los sistemas de votación electrónicos para cometer fraude en Venezuela, pero dijo que cuente con precisión los votos. Y el otro elemento fundamental es que tiene que haber seguridad en las calles para garantizar que las urnas de votación estén a salvo, por un lado, y por otro, que la gente no se sienta intimidada por el régimen, que son elementos, por supuesto, que han marcado los procesos electorales en Venezuela bajo la dictadura. Luego cierra, digamos, esta reflexión que la emitió, por cierto, durante una reunión en Asia internacional, en la cual, por supuesto, le preguntaron sobre el tema de Venezuela, y insistió otra vez en este elemento de lo que él llama la paciencia y persistencia, porque él dice, ¿no?, las transiciones de esta complejidad toman algún tiempo, es decir, probablemente no una década, dijo esto, ¿no? No necesitan tomar una década o incluso 5 o 7 años, pero toman más que algunas pocas semanas, especialmente cuando se está tratando o se está enfrentando con algo que ha estado allí, una estructura dictatorial que ya tiene más de 25 años, de una manera desafortunada, por supuesto, para los venezolanos. Esto marca, por supuesto, ahora estas condiciones importantes que tiene que haber. Por cierto, que en el tema de la seguridad en las calles, obviamente también tiene que ver con el tema del papel de los organismos represivos y el papel de la Fuerza Armada en el famoso Plan República. ¿Implicará esto que Estados Unidos va a tomar decisiones? Bueno, eso es un tema que está por verse. El régimen, por cierto, hoy anunció una serie de ascensos, muchos de ellos, por cierto, cuestionables, porque se ascendió a personas con un claro pasado, digamos, un expediente de violación de los derechos humanos, y es como el régimen operando bajo su misma lógica, ¿no? Totalmente incapaz de realizar cambios, más bien de consolidar gente, mientras con un pasado que mientras más tenebroso es, más reconocido. Parece que es la lógica que hay detrás. Pero esto también responde a estas crecientes críticas de
diferentes sectores del Partido Republicano que están pidiendo ya. Las elecciones tienen que ser pronto, muy pronto. Y la última de estas voces ha sido el senador por el estado de Texas, Ted Cruz, que dijo lo siguiente, declaró en una entrevista: tan importante como la captura de Maduro es que ahora Venezuela tenga elecciones libres y justas. Delcy también es comunista, era tan ilegítima como Maduro. Los venezolanos deben elegir sus líderes y eso es el ambiente, obviamente influido por el tema de la campaña electoral para las elecciones de medio término aquí en Estados Unidos en noviembre próximo, pero es un tema al cual se ha incrementado, como hemos comentado varias veces ya, esta presión, y obviamente la Casa Blanca está tratando de adaptar, ¿no? Y de readaptar. No cabe duda que el tema de los terremotos está acelerando esto por razones que vamos a discutir un poco más adelante con este informe del Banco Mundial que acaba de ser publicado el día de hoy, que revela una situación bastante desafortunada, digamos, ¿no? De las implicaciones que tiene. Pero antes de ir a ese tema, me gustaría comentar, que no lo pude hacer porque ayer no pude comunicarme con ustedes, sobre estas implicaciones, ¿no? De las decisiones que se han tomado en el caso criminal contra Maduro. Como ustedes saben, el juez de la causa, Alvin Hallerstein, anunció, digamos, un cronograma de actividades en el cual básicamente destacan, yo diría, dos fechas. Primero, que se estableció de común acuerdo, por cierto, la defensa y la fiscalía, de que el inicio del juicio debería ser para el 2 de junio de 2027, prácticamente casi un año, poco menos de un año, lo cual plantea cosas muy interesantes porque, digamos, hay algunas interpretaciones que en este momento se pueden avisorar, ¿no? Una de ellas When the ICC was born 24 years ago, they told us that it was merely a narrow backstop, a global court that would step in to prosecute only the gravest offenses, things like genocide and war crimes, and only when a nation's courts were unable to prosecute them on their own. But the truth is, something far more radical and extreme. It was a global tribunal staffed by unelected globalist bureaucrats who claim their power is almost unlimited. The danger of this global court has only continued to grow. Today it threatens every aspect of our political and legal system. Border Patrol agents removing violent criminals from our country. American Marines risking their lives to defend our homeland. Prosecutors working to dismantle terrorist plots to attack and kill Americans. If we stand idle, all of them would be at the mercy of foreign judges thousands of miles away, facing the constant risk of prosecution and even imprisonment for the so-called crime of defending their own country. The American people never agreed to any of this, and they never will. Read the words of our Declaration of Independence. We fought a revolution against a foreign power transporting us beyond seas to be tried for pretended offenses. Beneficios que pudieran discutirse, porque como se sabe, Maduro tiene una información valiosa que pudiera ofrecer para otros casos importantes o relevantes para Estados Unidos, pero no deja de ser una jugada peligrosa, porque al admitir ya que va a juicio, que no está dispuesto a negociar o a declararse culpable y comenzar a conversar en términos de cooperación, esto corta de cuajo, digamos, cualquier tipo de posibilidad de que reciba beneficio. Fíjense, por ejemplo, este caso muy reciente del Mayo Zambada, que esta semana fue condenado a cadena perpetua a pesar de que ya había ofrecido cooperar. Incluso decidió entregarle a Estados Unidos una parte importante de su fortuna, estimada en $15,000 millones, y sin embargo, fíjense ustedes, no le dieron ningún beneficio, es decir, le dieron cadena perpetua, y lo que él estaba pidiendo aparentemente era que no lo pusieran en un tipo de prisión donde su vida pudiera correr peligro. Bienvenidos una vez más. Hay noticias de último minuto que están provocando un intenso debate político y que, de confirmarse o evolucionar en las próximas horas, podrían cambiar el rumbo de los acontecimientos
acontecimientos en Venezuela. Lo que está ocurriendo además ha hay otros captado la casos, atención como el tanto caso, por ejemplo, de dentro Cliver como fuera del Alcalá, que país es y una mantiene persona a que millones de también personas se pendientes declaró de cada culpable, nuevo se dio a movimiento. En cooperar las y sin últimas embargo horas le han surgido metieron versiones por que el aseguran pecho que Diosdado 22 Cabello años de podría condena. convertirse en el Esto fue en próximo el gran caso de protagonista el de la caso de crisis política venezolana. Hugo El Pollo Carvajal Distintas todavía no se informaciones y conoce, comentarios que circulan en perdón, diversos espacios no se ha han alimentado sentenciado. las especulaciones Así sobre que, su futuro y sobre los obviamente escenarios que El Pollo podrían Carvajal abrirse también en está caso de colaborando, producirse un pero giro inesperado. no es mucho lo que se Hasta puede el momento, esperar muchas ya de estas versiones este no han tipo sido confirmadas de acuerdos, oficialmente, porque las evidencias pero han están generado allí. un enorme impacto en la opinión Una pública fecha clave y han también es reactivado el el debate próximo mes sobre de el futuro septiembre, que inmediato será del la país. Al audiencia mismo tiempo, en la cual la las defensa va a declaraciones de un plantear coronel la retirado posibilidad también han de provocado una fuerte descartar discusión. el juicio Según bajo el sus argumento planteamientos, de la crisis el famoso venezolana argumento de la únicamente podrá inmunidad resolverse soberana, mediante elecciones que es un libres, argumento que, por transparentes y cierto, con plenas enfrenta garantías para obstáculos. todos Lo los que dice este actores argumento políticos. es que Sus Maduro era un palabras han presidente vuelto a en poner sobre ejercicio la y por mesa lo una tanto estaba interrogante que desde protegido hace años por divide inmunidad opiniones dentro y fuera de soberana de un Venezuela. país soberano Es posible y no encontrar debió una haber sido salida ni institucional capturado que y mucho permita menos superar la enjuiciado, prolongada y crisis política, la defensa económica cree y que el social juez que pudiera atraviesa el país. liberarlo, Mientras ¿no? tanto, o continúan evitar el juicio multiplicándose las en reacciones esta de audiencia de dirigentes septiembre, políticos, analistas, pero tiene, organizaciones como dijimos, y ciudadanos, problemas quienes muy siguen con grandes. Por atención ejemplo, cada declaración y cada de acuerdo a movimiento la que pueda legislación influir en el federal de los panorama Estados nacional. Unidos, En un escenario tan que le da cambiante la como el autoridad venezolano, al Poder cualquier Ejecutivo, anuncio, la cualquier inmunidad pronunciamiento de los o jefes de cualquier Estado decisión solo se puede modificar el extiende, equilibrio político solo y se abrir aplica nuevas a posibilidades líderes o, que han sido por el contrario, aumentar la explícitamente incertidumbre. Precisamente reconocidos por eso, por el en este video Departamento de vamos a Estado de analizar los cada Estados uno de Unidos, estos que es el órgano acontecimientos. que establece la Revisando la política información exterior disponible hasta del este Poder momento, Ejecutivo, las es decir, del declaraciones que han presidente. generado mayor Es repercusión una y los legislación muy distintos clara, por escenarios que supuesto, que comienzan no a plantearse admite alrededor de la situación interpretación. venezolana. Y También debido a que examinaremos Estados qué impacto Unidos podrían tener nunca estos hechos en el reconoció futuro a Maduro político del país como el y por qué líder tantas legítimo personas de consideran Venezuela, que las los próximas fiscales semanas están podrían resultar argumentando que determinantes. no Pero posee antes de inmunidad comenzar, personal queremos basada conocer su opinión, en este porque estatus este de debate inmunidad involucra soberana. a todos Por los otro lado, venezolanos. ¿Considera los usted expertos que la legales han única salida señalado para que superar incluso la crisis para los pasa por la realización de como elecciones Maduro, libres, competitivas la y inmunidad transparentes? basada ¿O cree que en existen la otras conducta no alternativas para protege a las alcanzar una personas solución política? del procesamiento por actos Independientemente de cuál criminales sea su privados posición, como el déjenos tráfico su internacional comentario. de drogas Queremos leer y el todas las opiniones narcoterrorismo, y que generar quedan un fuera de debate los deberes respetuoso oficiales entre quienes del siguen Estado. este Es canal decir, desde Venezuela y aún desde si le dieran diferentes la partes del inmunidad mundo. Ahora sí, soberana, pónganse esto cómodos, aplicaría permanezcan con solamente nosotros para hasta el actos final y presten oficiales mucha del atención, Estado venezolano, porque a continuación pero vamos a no desarrollar para los cada uno de crímenes estos acontecimientos, cometidos no explicar el como, contexto en el que se producen y analizar qué significado podrían tener para el futuro de Venezuela. Que las no eran revelaciones parte, no por desmentidas supuesto, hasta de su ahora de que trabajo el como secretario de presidente, Estado es decir, que no Marco podía Rubio es evitar verdaderamente el hombre esa tras el poder responsabilidad en que el toma caso las en decisiones supuesto finales negado, en el Venezuela hipotético y caso asegura el de apoyo que a se le un concede esta interinato inmunidad cada vez soberana. más impopular Y todo en eso, todo por sentido, supuesto, sin contar plantean sin con duda un serio otros dilema. juicios que tiene ¿Hasta qué que extremo enfrentar, va Estados que Unidos no tienen que ver a mantener la alianza concretamente con un régimen no solo con esto? forajido, Por ejemplo, Maduro, sino como ustedes saben, está ineficiente acusado de y que sigue terrorismo aplicando las relacionado mismas con estrategias narcotráfico corruptas y represivas que podrían el terminar presunto siendo uso una de su bomba cargo de para tiempo para para la facilitar el estabilidad que tanto contrabando de busca miles de Washington en el toneladas país. de Se abrirá cocaína, es decir, eso es un Washington a delito un nuevo que esquema no tiene de nada poder que ver con sus que atribuciones incorpore, por presidenciales ejemplo, como a la jefe de oposición Estado. Esto es otro para gran realmente obstáculo impulsar tremendo. una transición a la democracia. Y también está Estos son los temas de nuestro la programa. posibilidad, hay otros, digamos, otros estados ahí, hay otros juicios, comenzando por en Estados Unidos, que desde mucho antes de que fue comenzara anunciado todo este recientemente proceso de el presión mes de mayo, militar, de captura que del dictador va a tener Nicolás la Maduro y de jurisdicción cambios en Miami, Venezuela que con tiene que el ver plan de las tres con Alex fases. Saab, Marco que Rubio es había acusado sido por Estados Unidos uno ser de los más enconados testaferro de aliados de la y libertad. es un caso en el básicamente de delitos Durante años Rubio financieros, denunció es decir, incansablemente a la movilización de corrupción, dinero, las de alianzas recursos, criminales, utilizando de alguna manera el los vínculos sistema terroristas de la dictadura financiero tanto de Chávez de los como de Estados Maduro, Unidos. y El se había caso, convertido en el peor enemigo del aparentemente, régimen, sobre todo después que no se revelara en aparentemente, está 2017 abierto, la existencia en de marzo pasado, una conspiración, un después de plan que para los asesinarlo fiscales bajo federales supuestas órdenes comenzaran de Diosdado a Cabello. Tras el triunfo de documentar Donald Trump en caso. Esto fue lo que 2024, motivó, Rubio por
por cierto, usó toda su influencia en la nueva administración para avanzar en un plan para acabar de una vez por todas
con la dictadura se debió venezolana. esta apertura de este nuevo de caso. hecho, considerado el arquitecto de la estrategia detrás de las operaciones de presión militar que terminaron reforzar, con la digamos, del las acusaciones narcodictador federales Maduro por si y su esposa en Silvia algún Flores. momento se dificulta Tras la captura, la presentó acusación un plan final. concebido En el y caso de Nueva organizado York está por su ahora propio equipo. el caso de La Miami, famosa que es un caso estrategia de las tres fases, absolutamente con una primera distinto, etapa de estabilización seguida de una recuperación económica para abrir camino a la etapa final, la democratización del país a través de elecciones libres, transparentes desde el y momento en que supervisadas. Estados Unidos, y esto es una cosa importante, La estrategia se desarrolló según lo planeado durante los primeros meses, pero no pasó mucho tiempo para que quedara claro que el interinato presidido por Dersi al lado de Diosdado Cabello estaban siguiendo lo que aparentaba ser un guión propio, buscando mantenerse a toda costa. Esto es muy importante. La primera gran decisión para asegurarse el control del país fue anunciada por el propio Trump. No le tiene miedo, Estados Unidos comenzó a manejar directamente los ingresos petroleros que representan cerca del 80% de los ingresos totales en Venezuela. Un gran criminal. Luego se produjeron otras decisiones que Estados Unidos usó para mostrar todo el peso de la ley posible. La persona que va a estar, por cierto, al frente de este caso, poder del entorno de Nicolás Maduro y Silvia Flores, el despido de Vladimir Padrino como ministro de la Defensa y recientemente la expulsión del delito del financiero hermano en de Diosdado Venezuela, Cabello como jefe y que es un especialista justamente estratégicamente Washington documentando evitó darle prioridad este a un tema que se ha convertido en un gran clamor nacional en Venezuela, las elecciones presidenciales Security y el cambio Investigations, de incluso hasta de la Pero sección la criminal ocurrencia del Noticia de último minuto, pueblo de Venezuela. La situación política del país ha entrado en una etapa que, hace apenas unos meses, parecía imposible de imaginar. Venezuela se encuentra hoy frente a una pregunta que millones de ciudadanos llevan años esperando responder. ¿Está finalmente comenzando una verdadera transición política o estamos ante una nueva etapa de reorganización del poder? La pregunta no es sencilla, porque lo que está ocurriendo en Venezuela no puede analizarse únicamente observando una declaración, una reunión o un anuncio aislado. Lo que estamos viendo es la combinación de varios factores que, juntos, podrían estar modificando profundamente el tablero político venezolano. Por un lado, existe un gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, que llegó al poder después de la salida de Nicolás Maduro. Por otro lado, existe una oposición que continúa reclamando una verdadera apertura democrática y unas elecciones libres y justas. Al mismo tiempo, Estados Unidos mantiene una influencia decisiva sobre el proceso político y económico venezolano. Y, mientras todo esto ocurre, el país enfrenta las consecuencias de una de las peores tragedias naturales de su historia reciente, con terremotos que han dejado miles de muertos y una enorme crisis humanitaria. Pero el elemento más importante de todos es que, por primera vez en mucho tiempo, el debate ya no gira solamente alrededor de si el sistema venezolano puede ser reformado. La discusión central ahora es cómo se va a producir una eventual transición, quién va a controlar ese proceso, qué sectores podrán participar y cuándo los venezolanos podrán volver a las urnas. Y aquí es donde comienza la verdadera batalla política, porque una transición no significa simplemente cambiar a una persona por otra. Una transición política implica reconstruir instituciones, recuperar la confianza en el sistema electoral, garantizar la participación de sectores que durante años fueron perseguidos o excluidos y establecer las condiciones para que el resultado de una elección sea aceptado por todos. Y precisamente en este punto se encuentra el gran desafío de Venezuela. La noticia más importante de los últimos días es que el gobierno interino y sectores de la oposición han acordado comenzar una nueva etapa de negociaciones políticas. La agenda, según los reportes disponibles, busca trabajar en una hoja de ruta para fortalecer las instituciones, reformar el sistema electoral y establecer garantías de participación política. El inicio formal de esta agenda está previsto para el 1 de agosto. A primera vista, esto podría parecer un paso enorme hacia la transición democrática. Y, en cierta medida, lo es. Pero también debemos entender que iniciar conversaciones no significa que la transición ya haya comenzado de manera definitiva. Las negociaciones pueden abrir la puerta a un proceso democrático, pero también pueden convertirse en una herramienta para ganar tiempo, dividir a la oposición
o construir una salida política controlada desde el poder. Por eso, la pregunta no es solamente si hay diálogo. La verdadera pregunta es, ¿qué se va a negociar y cuáles serán las garantías reales? El gobierno de Delcy Rodríguez ha mostrado disposición a trabajar con un sector de la oposición, especialmente con representantes vinculados a la Asamblea Nacional elegida en 2015. Dinorah Figuera, quien encabezó aquella institución opositora, ha regresado al país y ha participado en reuniones con representantes del poder actual. Este hecho tiene una importancia simbólica y política enorme, porque representa el contacto directo entre una estructura opositora reconocida internacionalmente y las instituciones que actualmente controlan el poder en Caracas. Pero aquí aparece una de las mayores controversias, María Corina. Machado no forma parte de esta primera estructura de negociación. Tampoco todos los sectores opositores parecen estar incluidos en la misma mesa. Esto ha provocado cuestionamientos porque una transición democrática difícilmente puede considerarse plenamente representativa si una de las figuras más importantes de la oposición queda fuera del proceso. Y este punto es fundamental. La transición necesita legitimidad. Si una parte importante de la oposición considera que el proceso fue diseñado para excluirla, entonces cualquier acuerdo podría nacer con una crisis de legitimidad. Pero también debemos observar el cálculo político del gobierno. Desde la perspectiva de Delcy Rodríguez, negociar con sectores de la oposición puede ser una manera de demostrar ante Washington y ante la comunidad internacional que existe una voluntad de apertura. Al mismo tiempo, puede permitirle mantener el control del calendario, de las instituciones y de la estructura estatal, mientras se prepara una eventual elección. Esto significa que el gobierno podría estar intentando hacer algo muy delicado: avanzar hacia una apertura democrática sin perder completamente el control del proceso. Y aquí está la contradicción central. La oposición quiere una transición que conduzca a elecciones competitivas. El gobierno quiere preservar su estructura y sus posibilidades políticas. Estados Unidos quiere estabilidad, acceso económico y una transformación política que evite que Venezuela vuelva a convertirse en una amenaza regional. Y el pueblo venezolano quiere, fundamentalmente, recuperar la capacidad de elegir libremente. Estos objetivos coinciden en algunos puntos, pero también chocan entre sí. El segundo elemento que debemos analizar es el tiempo político de Delcy Rodríguez. Su gobierno nació como una administración interina. Desde el comienzo se presentó como una etapa de transición. Pero el problema es que toda administración interina tiene una pregunta inevitable: ¿cuándo termina? Según los reportes, el mandato inicial de 180 días de Delcy Rodríguez llegó a su fecha límite a comienzos de julio. Sin embargo, el gobierno continuó funcionando y manteniendo el control del Estado. Esa situación ha generado una enorme discusión sobre la legitimidad, la duración y el futuro de la administración interina. Este es uno de los puntos más delicados de la crisis, porque una transición que se prolonga indefinidamente puede dejar de ser una transición y convertirse en un nuevo sistema de poder. El objetivo original de una administración interina debería ser conducir al país hacia una nueva etapa institucional. Pero si no existe un calendario electoral claro, si no se define cuándo se renovarán las instituciones y si no se establecen reglas transparentes, la población puede comenzar a preguntarse si realmente está avanzando hacia elecciones o simplemente asistiendo a una nueva forma de continuidad política. Hasta ahora, uno de los principales problemas es precisamente la ausencia de una fecha concreta para las elecciones presidenciales. Las conversaciones anunciadas buscan avanzar en la reforma institucional y electoral, pero todavía no existe un calendario definitivo para que los venezolanos regresen a las urnas. Algunos análisis consideran que reconstruir la credibilidad del sistema electoral podría requerir varios meses. Y esto cambia completamente el análisis. Porque si las elecciones se celebraran inmediatamente, el país podría entrar rápidamente en una fase de competencia política. Pero si primero se exige una reforma profunda del sistema electoral, la transición podría extenderse durante meses. Esto puede ser positivo si se utiliza para construir garantías reales, pero puede ser peligroso
si se utiliza como excusa para posponer indefinidamente el voto. La experiencia venezolana demuestra que el problema nunca ha sido únicamente organizar una elección. El problema ha sido garantizar que las instituciones electorales sean confiables, que todos los candidatos puedan competir, que los medios puedan operar libremente, que los ciudadanos puedan expresarse sin miedo y que los resultados sean respetados. Por eso, una verdadera transición democrática necesita mucho más que una fecha electoral. Necesita un nuevo árbitro electoral. Necesita garantías para los partidos políticos. Necesita observación internacional. Necesita libertad para los presos políticos. Necesita seguridad para los dirigentes que regresen al país. Necesita un sistema judicial que no sea utilizado como instrumento de persecución. Y necesita una oposición capaz de presentarse unida ante el electorado. Precisamente ahí aparece otro gran problema: la división dentro de la oposición. María Corina Machado continúa siendo una figura central para una parte enorme de la oposición venezolana. Su exclusión de las conversaciones iniciales genera preguntas sobre la representatividad del proceso. Pero al mismo tiempo, la oposición también enfrenta el desafío de decidir si debe participar en cualquier espacio de negociación disponible o si debe rechazar aquellos procesos que no incluyan a todos sus sectores. Este dilema ha dividido históricamente a la oposición venezolana. Un sector sostiene que cualquier negociación puede ser utilizada por el gobierno para ganar tiempo. Otro sector considera que, sin diálogo, es imposible construir una salida política. Y esta discusión es fundamental porque una transición no se produce únicamente por la voluntad de un gobierno. También necesita una oposición organizada, coordinada y capaz de negociar sin perder sus objetivos fundamentales. Si la oposición llega dividida a una eventual elección, el gobierno podría beneficiarse, pero si la oposición rechaza toda negociación, puede perder la oportunidad de influir en la construcción del nuevo sistema electoral. Por eso, probablemente veremos una intensa batalla política durante las próximas semanas. La oposición tendrá que decidir si participa, bajo qué condiciones participa y cuáles son sus líneas rojas. El gobierno tendrá que decidir hasta dónde está dispuesto a abrir el sistema. Estados Unidos tendrá que decidir cuánto presiona y cuánto está dispuesto a aceptar. Porque la influencia de Washington es otro elemento fundamental.